Ahorita estamos en Romanos capítulo 6. ¿Ok? Romanos capítulo 6. Dame unos segundos, coloco la camarita también. Estás. No se sostiene. Dame unos segundos. Eso es como le hago siempre. Ok, ahora sí. Romanos capítulo 6. Y estamos en el versículo, específicamente en el versículo 11 al versículo 14. Les voy a ser bien honesto, estoy bien emocionado por porque me gustó mucho que ahorita vamos a poder ver nosotros el flujo de pensamiento de todo el capítulo, de toda la primera mitad del capítulo 6, ¿sí? Y ver cómo es que va uniendo Pablo esta idea de busquen la santificación y ayudarnos a lograr nosotros que estemos viviendo para ser santificados. Y es algo bien grande, porque nosotros tenemos que ver que como cristianos tenemos que ocupar nuestra vida para aquello que es bueno, ¿sí? Voy a comenzar leyendo, ahorita les digo a qué me refiero con eso de ocupar nuestra vida. Dice el versículo 11, Romanos capítulo 6, versículo 11 al versículo 14. Y más específicamente vamos a ver el versículo 12 y 13, para que pongan un especial atención en esos dos versículos, ¿ok? Dice el versículo 11, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo para el pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí. Hace 2 días estaba hablando con Luz y le estaba mostrando un videíto de un estadio. Y pongamos nosotros, nada más para que tengan una imagen, pongamos el estadio Wembley o el estadio, déjenme darles el nombre porque yo no me lo sé. El Wembley sí lo ubico por los conciertos, pero no lo ubico en absoluto. Camp Nou. Ese es el estadio de fútbol, soccer, más grande en todo el mundo. Es un estadio que alberga alrededor de 100,000 personas. Ahora imagínense 100,000 personas, ¿sí? Si ustedes ven el video, son puntitos extremadamente pequeños que se encuentran alrededor de todo el estadio. Está completamente lleno. Y entonces ella fue y me respondió algo por las líneas de, no puedo creer que es como si nosotros fuéramos un extra en las vidas de las personas. Porque tú pasas, y ella me estaba contando, cómo es que ella pasa en una calle y de repente viene otra persona por ahí y esta persona va con una dirección específica y va a encontrarse con alguien quizás, o va a realizar, va a tener una cita, va a estar con su familia, con sus hermanos, va a estar con su esposo, con su esposa, ¿sí? Y nada más se vieron un solo segundo. Y ya, ¿sí? Y a mí lo que me hizo pensar eso, y es lo que quiero que veamos para ahorita, es que la gente está ocupada. La gente está grandemente ocupada y se concentra en realizar cosas. Y esas personas que estaban todas dentro de ese estadio y las personas que nos encontramos afuera nosotros en la calle, ellas están buscando realizar algo con su vida. Y lo que nos muestra la palabra es que ese algo que están buscando realizar ellos con su vida, a pesar de que son vidas completamente diferentes, aún así tiene algo que las unifica, algo que hace que sean iguales, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, nos dice Efesios 2:2, la Biblia dice, hay una misma corriente. No necesitan buscar el pasaje porque estoy citando una partecita, pero nos dice, hay una corriente del mundo, ¿sí? Y ellos están ocupados entonces en esta corriente, mientras están buscando cumplir sus deseos y están buscando, en este caso, quizás una pareja, quizás el estrellato, o sea, ser celebridades, quizás una vida tranquila nada más, un trabajo tranquilo, una familia tranquila y estar pasando el resto de sus días de forma tranquila. Aún así, hay algo común dentro de la forma en la que viven ellos.
¿Qué es esto? Están buscando sus deseos. Y otra cosa más, además de estar buscando sus deseos, están buscando algo que está separado de Dios. Y eso es lo que define la vida de miles y millones de personas. Utilizan sus fuerzas para guiar sus vidas en una dirección que no es Dios. Ahora, cuando nosotros pensamos en eso, tendríamos que pensar, sin embargo, también que como cristianos, nosotros tenemos que estar viviendo una vida similar, que esté ocupada, ¿sí? Pero que se diferencie en eso. Que esta vida que está ocupada está buscando a Dios de forma constante. Y quizás tiene cosas similares de forma externa a la vida de otras personas, porque, por ejemplo, también se van a casar, también van a tener relaciones, ¿no? También van a tener una familia, o están en una familia ahorita, ¿no? Y están teniendo reuniones, quizás celebran la Navidad, quizás todo esto se está cumpliendo de la misma forma que ya fuera, pero no se está cumpliendo en lo central. Porque detrás, para un cristiano, detrás del matrimonio, detrás de la escuela, detrás del trabajo, detrás de todo, se encuentra una idea general de estoy siguiendo yo y buscando a Dios. ¿Sí? Y eso tiene que estar de forma constante en nuestras vidas. Y tiene que ocupar el centro de nuestras decisiones. Cuando yo decido algo, decir en verdad, yo estoy haciendo esto por Dios. Y que Él guíe mi vida. Ahora, eso es bien importante que lo tengamos en mente, pero muchas veces se va a hacer bien complejo esto. Porque cuando empiezas a decir, ok, tengo que hacer esto para Dios, después tendrías que preguntarte cómo, ¿no? Quiero darles una alternativa a esto. No solamente decir el cómo, sino que veamos nosotros que la Biblia nos muestra mandatos que son bastante grandes, que van de la línea de buscar a Dios. Y aquí, en este pasaje, y en general en muchos pasajes de la palabra, se nos muestran dos mandatos principales. Les voy a dar un ejemplo. Vayan a Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y aquí se nos muestra un mandato doble, que muchas veces para nosotros nos duele decir que es un mandato cristiano. Ahorita van a ver por qué. En Lucas, capítulo 9, versículo 23, está hablando de Jesucristo. Está hablando nuestro Señor y Él dice el versículo, y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Notan el mandato doble? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y les digo, choca mucho con nosotros y muchas veces lo odiamos, porque en muchas ocasiones no queremos admitir nosotros que parte de la vida de un cristiano sí es estar evadiendo pecado, sí es estar diciendo no a ciertas cosas, ¿sí? Y no nos gusta muchas veces decirlo. Incluso muchas veces nos burlamos de eso y podemos decir algo así como de, mi religión me lo prohíbe, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que eso sí es algo real. Y mientras que Jesucristo sí coloca esta idea, tienen que seguirme, y ese es un mandato muy importante, adherido a eso se encuentra esta idea de dejar de seguirnos a nosotros mismos, ¿no? Toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y hay similares dentro de la palabra, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, crucificado estoy con Cristo y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿no? O Marcos 8:35, que va de la misma línea, y está diciendo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. O Mateo capítulo 10, versículo 38, y ese sí es de la misma línea literal, que igual dice estas palabras de, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿no? Y esto sí viene dentro de la palabra, y viene dentro de nuestro pasaje. Entonces, cuando vemos esto, vemos que una vida cristiana es una vida que es activa en estar realizando estos dos mandamientos. Y no es pasivo, está siguiendo los mandamientos de Dios y principalmente está buscando esto. Y tenemos que ver que lo busca de todo tiempo. Por eso es que alguien no es cristiano cada fin de semana, sino que cada día, nos está diciendo el pasaje otra vez, cada día tome su cruz. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Ahora, si nos regresamos a nuestro pasaje en Romanos capítulo 6,
podemos ver que estas dos ideas aparecen alrededor de todo el pasaje. Y podríamos regresarnos al versículo 11. Chequen el versículo 11 de Romanos 6. Romanos 6, versículo 11. Y ahí viene esta misma idea, ¿no? Dice, así también ustedes considérense dos cosas. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Coloca estas dos ideas otra vez. Considérense que están viviendo ustedes para Dios y consideren que están ustedes muriendo al pecado. Y les digo, viene a través de todo el pasaje y esta forma en la que lo aborda es algo que es extremadamente hermoso, porque nos dice la forma en la que podemos llegar nosotros a estar arriba del pecado, a no dejar que nos sostenga a nosotros. Chequen la forma y la estructura del pasaje. Comienza primeramente con una idea de saber. Primeramente tenemos que conocer nosotros algo. Cristianos tienen que concentrarse en saber. Chequen, por ejemplo, el versículo 3. Versículo 3. ¿Cómo comienza? ¿O no saben ustedes? Y les explica el significado del bautismo. Versículo 6. Versículo 6 dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Versículo 9. Versículo 8, primero. Si hemos muerto con Cristo, creemos. ¿Sí? Y también tenemos un conocimiento que está atrás de ese creer, que si morimos con Cristo, creemos que viviremos. O versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, primeramente el cristiano tiene que saber, tiene que tener un conocimiento real de la obra de Cristo, tiene que tener un conocimiento real de la obra de Dios para su salvación, tiene que tener un conocimiento real de la unión que tiene con Cristo, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿sí? Pero no se tiene que quedar ahí. Entonces nos da un segundo paso. Segundo paso, después de saber, tenemos que considerarnos. Y entonces dice el versículo 11. Y eso es tan grande porque son los verbos que están guiando el pasaje. Versículo 11, considérense muertos. O sea, no solamente conozcas la obra de Cristo en la cruz, sino apropiate de esa obra y que sea algo real dentro de ti. Y la pregunta que aquí tenemos que hacernos nosotros es qué tanto nosotros consideramos la Escritura y sus realidades y decimos, estas realidades son reales en mí. En verdad, lo que dice el pasaje, en verdad estoy muerto para el pecado, pero vivo para Dios, ¿no? Tenemos una segunda acción, considérense, en este caso, está diciendo, muertos al pecado, vivos para Dios. Y hay una tercera acción. Una tercera acción y esa es la que guía, en este caso, nuestros versículos. Versículo 12 y versículo 13. Y entonces nuestro pasaje comienza con esta idea de actuar. Lo que hace nuestro pasaje es que nos entrega 3 mandatos. ¿Sí? Dice el versículo 12, no reine. Versículo 13, no se presenten. Versículo 13 también, preséntense ustedes mismos. ¿Sí? Todas esas son acciones. Entonces lo que está haciendo Pablo es que está moviéndonos de esta idea de conozcan cómo sucede la salvación, a reconozcan eso para sus vidas, a reconozcanlo con el actuar que realizan ustedes. Y entonces nosotros tenemos que hacer exactamente eso, conocer nuestra salvación y apropiarla en pensamiento y luego hacerla efectiva en el actuar. Entonces el cristiano debe tomar su lugar, estos versículos nos dicen, como copartícipe de su salvación. Esto puede sonar raro para algunos, porque es bien cierto, y más si estamos en un lugar reformado, que la salvación se sostiene únicamente por el poder de Dios, ¿sí? Únicamente por el poder de Dios, no se comparte eso, ¿sí? Y eso se nota porque cuando nosotros no somos salvos y estamos inconversos, nosotros no tenemos nada que ver absolutamente con nuestra salvación. Dios coloca la palabra, Dios coloca su espíritu nos entrega la fe entonces nos une al actuar de Cristo en la cruz y la salvación es completada. ¿Sí? Pero también se nos muestra en este pasaje que cuando Dios hace eso y Dios coloca su espíritu, Dios entonces entrega también una responsabilidad para que nosotros, con la fuerza que Él provee, estemos obrando.
Chequen, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2:12, que hablando en este caso Pablo a la iglesia de los filipenses, les está dando un mandato. Si checamos la segunda mitad del versículo 12, podemos observar esto. Filipenses 2:12 dice así. Dice, segunda mitad, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Está diciendo ellos, mandato, ocúpense de su salvación. Pero para poder realizar eso, necesitamos nosotros que surja del actuar de Dios, pero ocúpense de su salvación. Está entregando un mandato que se sostiene sobre el poder de Dios. Eso significa que no somos el primero en actuar en lo absoluto. Eso significa que no somos la parte decisiva que obra de estas dos. Eso significa que no tenemos nosotros, en este caso, el poder para, pero sí significa que tenemos la responsabilidad. Y Dios provee entonces esa fuerza y provee ese mandato para que tengamos esa responsabilidad. Ahora, esto es exactamente lo que está sucediendo, pero con los creyentes en Roma. Y entonces, ahora sí, si nos regresamos a nuestro pasaje en Romanos, podemos observar que esto es algo real. Y entonces, lo que está haciendo con los romanos es primeramente que les está dando un mandato negativo. ¿Cuál es el mandato? Chequen el versículo 13, perdón. No, 12, versículo 12. No reine el pecado en su cuerpo mortal. Mandato negativo. Estoy mandando a que no suceda algo. No reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Y lo que nos está queriendo mostrar con ese mandato es que hay un conflicto. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser un conflicto extremadamente grande que se está luchando dentro de cada uno de nosotros. Y ese conflicto, ¿cómo es resuelto? Con dos mandatos que están en el versículo 13. ¿Sí? Entonces, hay un conflicto, versículo 12, hay dos mandatos, versículo 13. Y hay un poder en el versículo 14 que posibilita que podamos nosotros seguir esos mandatos y resolver ese conflicto. El versículo 14 lo vamos a ver hasta la próxima, pero nada más quiero que lo tengan en mente, ¿sí? Entonces hay un conflicto y dos mandatos, y es lo que vamos a observar el día de hoy. ¿El conflicto cuál es? Primer punto, el conflicto es la guerra por el cuerpo, ¿sí? Entonces este conflicto puede ser tomado como un conflicto de guerra, un conflicto que se está realizando como una guerra por un trono, en la cual la acción que tenemos que realizar nosotros es, dice el versículo, que no reine, ¿sí? Por eso es que surge esta idea de guerra, porque hay un reinado que está siendo peleado en este pasaje, y es un reinado que nosotros no tenemos que permitir que suceda. Entonces, este versículo 12 lo que hace es que nos coloca quienes están involucrados en este conflicto por este reino. Primeramente nos dice el adversario que quiere gobernar, luego nos dice el versículo, el territorio que quiere gobernar, y tercero nos dice la razón por la que quiere gobernar. Y vamos a observar cada una de esas. Primeramente quiero que chequen el adversario. Dice el adversario, porque dice el versículo, chequen, no reine el pecado. Está colocándonos entonces que el adversario que está intentando gobernar en este caso y tomar este trono es alguien que se conoce como el pecado. Y personifica a Pablo, a este agente, como si fuera un rebelde, como si fuera alguien que está levantándose para querer tomar un trono que no le pertenece. ¿Sí? Notes en el pasaje, no le pertenece. Versículos anteriores ya nos había hablado, en este caso, que el actuar de Cristo había derrocado ese gobierno que tenía el pecado sobre nosotros, ¿no? Versículo 6 al versículo 7. Y lo que hace entonces aquí es que nos coloca que, sin embargo, aún así este tirano, que es el pecado, quiere tomar ese lugar que no le pertenece a él, ¿sí? Y tenemos nosotros el error en muchas ocasiones que dejamos que tome ese lugar. Por eso nos dice el pasaje, no reine el pecado. Ustedes no dejen que reine el pecado.
porque tendemos a dejar que esté tomando ese lugar que no le pertenece. ¿Sí? Y sabemos bien nosotros, si el liderazgo está mal, todo lo demás va a caer. ¿Sí? Segunda cosa que nos muestra el pasaje, nos muestra, además del adversario, nos muestra el territorio. Pues, ¿qué está intentando gobernar en este caso el pecado? Y el pecado nos dice, quiere reinar en su cuerpo mortal. ¿No? Versículo 12. No reina el pecado en su cuerpo mortal. Entonces nos apunta a que el lugar en el cual quiere gobernar este adversario es nuestro cuerpo. Es una pelea por el trono de qué es lo que se realiza con nuestro cuerpo, para qué es utilizado nuestro cuerpo. ¿Sí? Y esto nos hace referencia, chequen, a un cuerpo que es mortal. ¿No? Dice el versículo, un cuerpo mortal. Cuando está diciéndonos eso, nos está diciendo que es un cuerpo que ahorita todavía participa de la debilidad de este mundo, la debilidad de esta era. Es un cuerpo que va a morir. Es un cuerpo que el día de hoy no ha sido redimido. ¿No? Si nos acercáramos nosotros más para adelante, en Romanos capítulo 8, versículo 23, podríamos ver que va a haber un tiempo que estamos esperando nosotros en el cual este cuerpo va a ser redimido, dice el versículo 23. Romanos 8, versículo 23. Dice, no solo ella haciendo referencia a la creación, sino que también nosotros cristianos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque ahorita andamos en un cuerpo mortal, un cuerpo que tiene debilidad, un cuerpo que está en este mundo y está adecuado a la forma de este mundo. Y si notan, describe un poquito más la idea de este cuerpo cuando avanzamos al versículo 13 de Romanos 6. Romanos 6, versículo 13. Nos dice además que este cuerpo, una disculpa, es poquito antes del 13, es la última palabra del 12, que este cuerpo tiene lujurias, ¿no? O quizás en otra traducción, deseos, o concupiscencias. Lo que nos dice con esta parte es que este deseo que está adecuado a la forma del mundo, que es mortal, este cuerpo tiene deseos que están adecuados igualmente a la forma del mundo. Y son deseos que van y combaten en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si les pusiera una definición, por ejemplo, para lujurias, esta palabra significa deseos que van en conflicto con la voluntad de Dios. Entonces, son deseos que no necesariamente son malos como tal en la palabra, pero que el pasaje nos está diciendo son deseos que surgen de la carne y que están yendo en conflicto con Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nos dice esto, nos dice también que este cuerpo entonces es como si fuera un territorio lleno de gente que tiende a la rebeldía. ¿Sí? Imagínense ustedes un territorio en el cual la gente quiere levantarse y solamente está esperando a que llegue un rebelde que los lidere, ¿no? Y alguien que los guíe en esta rebelión en contra del trono. Y lo que está haciendo entonces este pasaje con esto es que nos está situando que este adversario lo que quiere realizar es que quiere favorecer los deseos de este cuerpo. Este adversario quiere agarrar esos deseos que tienden en contra de quien está reinando, quiere abrazarlos, quiere hacerlos atractivos para nosotros y hacer que aceptemos su liderazgo entonces. ¿Sí? Una forma en la cual un comentarista entonces coloca este versículo como parafraseado, o dicho de una forma más literal, pero con más palabras. Dice él, no dejen al pecado reinar. Esto lleva a que se obedezcan las pasiones pecaminosas de sus cuerpos y que éstas ocupen de sus vidas. ¿Sí? Está diciendo, cuando se coloca el pecado como rey, agarra las pasiones que hay naturalmente en nuestro cuerpo, porque todavía es mortal, y las obedece, y las sigue, y esas ocupan el resto de nuestra vida. ¿Sí? Okay. Esto nos tiene que dar un llamado de atención a nosotros, amigos, porque esto nos muestra entonces dos cosas. Primeramente,
nos muestra que el pecado es lo que hace para poder hacer que nosotros obedezcamos su voluntad y sigamos nosotros, en este caso, las pasiones de nuestro cuerpo. Me disculpa, las pasiones de nuestro cuerpo, lo que hace es que hace que luzcan más atractivas, ¿sí? No deja que veamos nosotros que esas pasiones son lujurias, como nos dice en este caso la NBLA, ¿sí? No nos deja observar la maldad de los deseos de la carne, ¿sí? Sino que nos las muestra como atractivas a cada uno de nosotros. Primera cosa, el pecado hace atractivo el deseo de nuestra carne. Y una segunda cosa, nos muestra que tenemos una medida para saber cómo va la pelea, que sí podemos ver nosotros quién está ganando ahorita. Y la forma en la que podemos observar quién va ganando es cuando nosotros observamos nuestras decisiones diarias. Si observamos nosotros nuestras decisiones y lo que se ve es que estamos inclinados a realizar nuestros malos deseos, vemos entonces que está reinando el pecado. Vemos entonces que estamos dejando que tome el trono de nuestra vida, cuando no debería de estar tomando ese trono, ¿sí? Y eso se continúa cuando seguimos con el pasaje. Cheque lo que dice el pasaje después. Versículo 13. Versículo 13. Dice el versículo 13 del capítulo 6. Dice, no presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Sí? Nos dice que es extremadamente malo lo que está realizando el pecado, porque cuando ocupa de nuestro cuerpo y obedece las pasiones que tenemos aquí nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra carne, lo que está haciendo en verdad él es que detrás de eso no está queriendo nada más que cumplamos nuestros deseos, sino que está queriendo que nos unamos nosotros y nuestros miembros como armas en favor de la iniquidad. ¿Sí? Que estemos favoreciendo nosotros la maldad en este mundo. Entonces es un arma, nuestro cuerpo, que está favoreciendo que continúe la iniquidad en vez de la justicia. Versículo 13. Instrumentos de iniquidad comparados con, final del versículo, instrumentos de justicia. ¿Sí? Y nos está haciendo que favorezcamos más bien a Él que a Dios. Eso es lo que hace el que sea lo peor. Porque no solamente favorecemos la iniquidad arriba de la justicia, sino que favorecemos el pecado y su reino arriba del reino de Dios. Versículo 13. Versículo 13. No presenten los miembros de su cuerpo al pecado, final del versículo, sino presenten ustedes mismos a Dios. Entonces la imagen que coloca él es como que agarramos nuestro cuerpo e imagínense que ahorita pudieran quitarse de su cuerpo y que pudieran estar separados ustedes de él. Y lo agarran y lo colocan ustedes en un ataúd, lo adornan, se lo llevan y lo presentan como un regalo, como una ofrenda, en este caso al pecado, para que él lo utilice. Y están admitiendo y arrodillándose como si fuera el rey. Y en vez de eso, lo que deberíamos hacer nosotros es presentarnos delante de Dios y mostrar que esta es la ofrenda que tenemos para Él. ¿Sí? Como va a decir después en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿no? Preséntense, les ruego, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, agradable a Dios, ¿no? Entonces el pecado toma, finalmente les digo como conclusión, el pecado toma los deseos del cuerpo y nos hace querer desearlos y rendir el liderazgo a él y ser gente que se asocia con el pecado y decirle que le encantan los placeres que él nos da. ¿Sí? Pero más bien lo que hace la Escritura es que la Escritura va y llama a esos pecados, a esos placeres, perdón, en Hebreos capítulo 11, versículo 25, lo llama los placeres temporales del pecado. O en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, chequen 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11, hace Pedro un ruego y les dice, en este caso, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales
que combate contra el alma. O sea, no son solamente deseos, sino que estos deseos carnales, que son temporales, ellos están combatiendo contra sí mismos. Y si siguieran en esa pelea y ganaran, llevarían a la muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que nosotros cumplir 2 acciones que nos llama este pasaje. Y ahí van los 2 mandatos. Romanos capítulo 6, versículo 13. Los 2 mandatos. Entonces, el conflicto es la guerra por el cuerpo. Los mandatos que tenemos que responder nosotros es versículo 13. No presenten los miembros de su cuerpo al pecado. Primer mandato. Segundo mandato. Segunda mitad. Sino presenten ustedes mismos a Dios. Preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Se coloca delante de nosotros 2 mandatos. Primer mandato, vamos a observarlo. No presenten los miembros de su cuerpo al pecado. Primer mandato. ¿Sí? Nótese la forma en la que cambió el lenguaje, nada más antes de que nos movamos. Chequen el versículo 11. Versículo 11. Versículo 11 dice, así también ustedes, ¿ok? Agarra la plenitud de quiénes son y quiénes somos, ¿no? Ustedes. Segundo versículo, versículo 12, dice, versículo 12, por tanto, no reina el pecado en su cuerpo. Se reduce de esta idea de ustedes a la idea de cuerpo, ¿sí? Versículo 13, no presenten los miembros de su cuerpo, ¿sí? Y reduce todavía más. Ahora, no quiero que piensen, les está diciendo Pablo, no quiero que piensen ahora en la plenitud de ustedes. No quiero que piensen en su cuerpo y lo que sucede en este caso en su cuerpo mortal. Quiero que piensen en cada una de las partes de su cuerpo, en los miembros que la conforman, ¿sí? Y esa palabra miembros no está haciendo referencia a riñón, costilla, no está haciendo referencia a intestino, está haciendo referencia a todo lo que sería en este caso nuestras capacidades. Les voy a dar unos ejemplos. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, nuestros pies, porque nos llevan a donde vamos, nuestras mentes, ¿sí? Nuestras lenguas, todo eso nos está diciendo Pablo, revisen qué es lo que están haciendo ustedes con ello. ¿Cómo es que ocupan cada una de las habilidades o cada uno de los recursos que Dios les entregó? Y chequen si están utilizándola como siervos del pecado o están utilizándola como siervos de Dios, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tan ocupados estamos nosotros ahorita en observar que no sean mal utilizados nuestros recursos? Les voy a dar un claro ejemplo, porque esto sucede muy poco, que no nos damos cuenta nosotros qué tan mal ocupamos nuestra lengua. Y ese es un miembro que la palabra nos dice es extremadamente malo y es extremadamente difícil de detener. Y aún así, la mayoría no podemos decir qué es lo que hemos hecho mal con nuestra lengua recientemente, ¿sí? Santiago capítulo 3, versículo 6, por ejemplo, dice de la lengua. Si quieren, vayan para que también vayamos. Santiago capítulo 3, versículo 6. Santiago capítulo 3, versículo 6 nos anuncia cómo es que es difícil de ser controlada y cómo es que es extremadamente mala. Difícil de ser controlada en el versículo 8, pero en el versículo 6 nos dice que es extremadamente mala, ¿sí? Versículo 6 dice, la lengua es un fuego que contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Traducción Nueva Biblia de las Américas. Vemos nosotros la maldad ahí, ¿sí? Y sin embargo, no nos damos cuenta de qué tan malo es el uso que damos a nuestra lengua. Nos dice el pasaje de forma sarcástica, si alguien controlara su lengua, controlaría todo su cuerpo. Y si nosotros vemos errores en nuestro cuerpo, es bien seguro que no estamos controlando nuestra lengua, ¿sí?
Debemos dejar nosotros entonces todo pecado, claro que sí, pero primeramente debemos darnos cuenta dónde utilizamos mal nuestros miembros. Entonces, si continuamos en el pasaje, Romanos capítulo 6, regresamos. Tenemos que ver que la respuesta debe de ser algo así, ¿sí? Voy a dar la respuesta y luego vamos al segundo mandato, que es donde se aborda esto, ¿sí? Una respuesta que en este caso da un comentarista llamado Ken Hughes, un pastor de Estados Unidos. Él dice, deberíamos orar de esta forma. Entonces él da su ejemplo de oración, dice, Dios, aquí estoy, vivo de entre los muertos. He muerto con Cristo y resucitado con Cristo. Y alabado sea tu nombre. Ahora, aquí está mi cuerpo, mis brazos, mi voz, mis ojos. Tómalos todos para que sean instrumentos de justicia y no de pecado. Toma y usa mi vida completa, Dios. ¿Sí? Es la forma en la que tendremos que reaccionar nosotros. Y entonces, el segundo mandato nos da exactamente esto. Segundo mandato, versículo 13, segunda mitad. Preséntense ustedes mismos a Dios. Es lo segundo, ¿sí? Nótese que ahora sí lo hace personal, que se separa de la imagen de miembros y se está moviendo a ustedes mismos. ¿Sí? Después aborda a los miembros, pero primeramente dice, preséntense ustedes mismos. No solo presenten sus miembros, sino preséntense ustedes. Y preséntense, dice además, como vivos de entre los muertos. Ahora, si tuviéramos una traducción un poco más literal, sería algo así. No sería solamente preséntense como vivos de entre los muertos, porque eso puede ser muy ambiguo en español. Sería más bien preséntense como lo que son, vivos de entre los muertos. Lo que está haciendo ahí en este caso Dios es que está diciendo, preséntense ustedes de la forma en la que se encuentran por mi actuar. Y podemos checar otros pasajes. Chequen, por ejemplo, Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Y mientras lo van buscando, les digo otro, que no vamos a ver. Efesios 2:6. En Efesios 2:6 dice que con Cristo nos resucitó. A los creyentes los resucitó con Cristo. O chequen Colosenses 2:12, que dice, han resucitado con Él, en este caso con Cristo, por la fe, en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Está diciendo, Jesucristo fue levantado por el poder de Dios y esta misma acción y poder es la que nos resucitó a nosotros. Entonces, cuando dice, preséntense ustedes como vivos de entre los muertos, preséntense con este actuar que Dios realizó y admítanlo como una realidad. ¿Sí? Y luego termina el pasaje en Romanos capítulo 6. Unido a esto, tenemos que presentar también nuestros miembros, ¿no? Entonces dice el versículo 13, preséntense ustedes mismos como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, sus miembros, preséntenselos a Dios como sus oídos, sus manos, sus pies, sus lenguas, sus mentes, y todo eso presentándolo como algo que está haciendo un instrumento, un arma que está utilizada para esparcir justicia. Dice, por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2, que nosotros debemos dedicarnos en este tiempo para vivir el tiempo que queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Y creo que resume muy bien la enseñanza de estos versículos. Ya no se dediquen este tiempo que queda en la carne para las pasiones humanas, sino dedíquenlo para la voluntad de Dios. Así que, tenemos una pregunta, amigos, para terminar. Pregunta: ¿a quién sirven las acciones que realizamos el día de hoy? ¿A quién sirven mis pensamientos? Si están esparciendo ahorita justicia o están esparciendo iniquidad en este mundo, tengo que estar consciente yo, ¿sí?
va a llegar un momento en el cual nos vamos a presentar delante de Dios y todo nuestro cuerpo va a ser presentado para alabanza. Ese momento ya no vamos a tener ninguna atadura con el pecado, ni siquiera el cuerpo, ¿sí? Que nos esté, en este caso, deteniendo por ser un cuerpo mortal, sino un cuerpo resucitado. Pero mientras nos encontramos yendo para allá, debemos de dedicarnos nosotros a decidir activamente todos los días presentarnos delante de Dios. Debemos de poder orar, y termino con un salmo, Salmo 119, versículo 113. Salmo 119, versículo 113. Y doy tiempo porque caí casi inmediato. Y pues, debemos de poder orar nosotros, dice el versículo. ...119, 133, perdón. Me acabo de dar cuenta que me equivoqué de leerlo. 133. ¿Ya lo habían leído? No sé. Dice el versículo 133, dice: afirma mis pasos, perdón, en tu palabra, y que ninguna iniquidad me domine. ¿Sí? Esa tiene que ser nuestra oración constante. Afirma, Dios, mis pasos en tu palabra y que la iniquidad no me domine. La próxima semana, 119, 133. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el título? Una disculpa, ya. El título es Continuaré. Dame 2 segundos, ni puse mi título aquí. El título es Considérense muertos al pecado. Ah, ok, gracias. No, mentira, no reine el pecado, perdón, Jess. Es que no lo puse en el bosquejo. Me acabo de dar cuenta. No reine el pecado. ¿Ok? Entonces, nada más para terminar, amigos. Si notan, el flujo de pensamiento nos muestra cómo es que tenemos que ir en contra del pecado. Ahorita no voy a ir en detalle a esto. La próxima semana voy a dedicarme a esa parte. ¿Sí? Pero si notan, el flujo de pensamiento es esta idea de conocer nosotros, en este caso en la obra de Cristo, el poder nosotros en verdad saber qué es lo que sucedió aquí. Porque esta palabra no se da en vano, ¿sí? Se da para que, conociendo nosotros esto, podamos ir en contra del pecado y vivir para Dios. Una segunda cosa, no solamente conocerlo, sino recibirlo. Y eso que se recibe de forma mental, de forma en nuestro corazón, que nosotros también lo movamos a nuestro actuar. Y eso es bien extraño. Puede sonar muy extraño para nosotros, porque les digo, lo que hace es que nos hace como copartícipes a nosotros de nuestra salvación. ¿Sí? No significa van a ser salvados con sus obras, para nada, pero sí significa que cuando Dios busca la salvación de las personas y coloca su espíritu, les da una responsabilidad también, ¿sí? Y tenemos que agarrarla a nosotros y abrazarla. Entonces, la próxima semana, vamos a observar qué conocimientos tenemos que tener y qué reacción tenemos que dar nosotros a este pecado que se encuentra de forma constante en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a terminar orando. Amigo, Armando, ¿me ayudas? Vas. Una disculpa. Eso es. Vamos a orar. Vas. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener. Damos muchas gracias porque otro día más nos hemos podido acercar a estudiar tu palabra. Gracias por ese inmenso privilegio. Y pues, Padre, es un tema que realmente tenemos que tener siempre en mente. Sabemos que a pesar de esa obra gloriosa y eficaz que tú has realizado en la cruz para salvarnos, no podemos quedar satisfechos en el sentido de que ya no hay ningún problema y que todo lo vamos a hacer bien delante de tus ojos. Tú, sin embargo, nos mandas
a estar atentos, a estar despiertos, de cuidarnos de no caer en pecado delante de ti. Por favor, haznos ver el peligroso inquilino que tenemos con nosotros aún dentro, que es astuto, que es fuerte, que es necio, que busca engañarnos, que es mentiroso, y es el pecado. Te queremos pedir, por favor, que tú nos ayudes a través de tu Espíritu a seguir combatiéndolo, a tomar esa cruz día a día y seguirte, a negar esa manera de vivir, esos afectos que no están dirigidos por ti, esa voluntad, esos pensamientos, esas palabras, esas obras que no sirven para glorificarte a ti. Ayúdanos a desecharlas, a tenerlas por basura, suplicando que de esa manera nos entreguemos completamente a ti como sacrificios, como ofrendas que sean agradables para ti, y que por favor el resto de nuestros días que tú dispongas para cada uno de nosotros sea para glorificar tu santo y poderoso nombre, Jesús. En Cristo Jesús oramos, te damos gracias por la vida de Jaso que nos sigue instruyendo. Gracias porque tú le das la capacidad, permite que se puedan seguir teniendo los estudios y nos ponemos en tus santas manos. Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.